Pero el día de hoy entonces nosotros vamos a hablar acerca de, realmente podríamos llamar la última parte de la iglesia. Obviamente la historia de la iglesia es muy larga, es muy vasta y se puede dividir y subdividir y subdividir de muchas maneras diferentes. Entonces hoy vamos a abarcar lo que usualmente se denomina la iglesia moderna. Y la iglesia moderna tiende a datarse de un poco de tiempo después de la Reforma hasta nuestros días. Como dijimos la semana pasada, el movimiento de la Reforma produjo muchos otros movimientos. Está Lutero, está Calvino, está Zwinglio, está Juan Knox en Escocia, está la iglesia anglicana en Inglaterra. Y lo que empieza a suceder es de que empiezan a haber diferentes ramas del protestantismo. Algunas ramas eran muy formales, como los calvinistas y los luteranos y los anglicanos. Entonces tienen una liturgia muy desarrollada, tienen una estructura muy bien hecha, muy rígida, por decirlo de alguna manera. Y entonces lo que empieza a suceder es de que empiezan a haber otros grupos que toman más la actitud de decir, ¿por qué no hacemos esto de una manera un poco diferente? ¿Por qué no buscamos a Dios de una manera diferente, una manera más de corazón? No dependamos solamente de la liturgia, no dependamos solamente de las reglas, de las oraciones preestablecidas, prescritas, sino busquemos a Dios de una manera un poco más viva, le llamarían ellos. Y a estos grupos se les empiezan a denominar protestantes pietistas, porque practican la piedad. Eran personas que practicaban la piedad en la vida cotidiana, que oraban de manera espontánea. Y este trasfondo del protestantismo pietista pone un poquito el contexto del primer personaje que vamos a estudiar el día de hoy, que es muy importante, y es Juan Wesley. Juan Wesley es un personaje súper importante para la historia de la iglesia, porque Juan Wesley de muchas maneras es el ancestro teológico de nosotros los pentecostales. Nosotros que nos identificamos como pentecostales tenemos mucho en común teológicamente con el movimiento que Juan Wesley funda, que se conoce como los metodistas o el metodismo. El metodismo no llega al final del pentecostalismo, es decir, usualmente los metodistas no creen en el bautismo del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas, pero mucha de su soteriología, es decir, de su forma de ver la salvación, sí tiene que ver con nosotros, sí tenemos mucho en común. Entonces, Juan Wesley nace en 1703 en la ciudad de Epworth, en Inglaterra, y él es el número 15 de 19 hijos. Obviamente no tenían televisión. Su mamá se llama Susana y su papá se llama Samuel, pero de los 19, solo 9 sobreviven la infancia. Entonces esto era algo muy común en este tiempo. La tasa de mortalidad de infante era de la infancia era muy alta. Entonces las parejas tendían a tener muchos hijos para poder tener todavía un buen número. Su papá era pastor y un hombre bien educado, que había estudiado en Oxford, pero la mamá, que es Susana Wesley, que es la que aparece en pantalla, realmente era una mujer extraordinaria. Era también ella hija de pastor, y ella le enseñó, se aseguró de enseñarle a todos sus hijos griego y latín, y pasaba todas las noches un tiempo con cada uno de sus 9 hijos que le sobrevivieron, hablándoles acerca del Señor, leyendo la Biblia con ellos, inculcándoles valores y principios, y crecieron en un ambiente muy estricto, con muchas reglas. A los 5 años Juan Wesley fue salvado de morir en un incendio. La casa se quemó y a él lo rescatan, y esto cuenta él más adelante, que fue la primera vez que él de alguna manera considera que había un plan de Dios para su vida. Eventualmente en 1720 Juan Wesley entra a la Universidad de Oxford. Entonces, si él nace en 1703 y entra a la universidad en 1720, significa que entró a los 17 años estaba entrando a la Universidad de Oxford. Y él obtiene su licenciatura, su maestría, y eventualmente se convierte en profesor de griego y del Nuevo Testamento.
Regresa a pastorear un tiempo con su papá, no le va muy bien, no mucho le gusta, entonces decide regresar a Oxford a seguir dando clases, y es en este momento en donde va un paso más adelante en la visión. Para este momento, otro de sus hermanos, que es Carlos o Charles, está asistiendo a la universidad en este momento. Carlos Wesley también es absolutamente fundamental para esta historia. Carlos es igual de inteligente que Juan Wesley, pero la diferencia está en que Carlos es extremadamente musical. Carlos Wesley escribe algunos de los himnos más famosos y más conocidos de toda la historia. Y es en este momento en donde ellos fundan un club cristiano al que ellos llaman el Club Santo. Miren, tan espirituales, ¿verdad? Entonces el Club Santo, no el club buscando ser santos, no el club en proceso de santo, el Club Santo. Y ellos se reunían todos los días a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche para orar, para leer las escrituras, y ayunan los miércoles y los viernes. Idealmente no se casaban, se comprometían radicalmente con el evangelio, comenzaron a ir a las cárceles, a alcanzar a las personas, y en este tiempo lo comienzan a criticar, especialmente porque uno de los miembros del Club Santo falleció de manera repentina y se circulaba el rumor de que falleció por haber ayunado demasiado. Entonces lo empiezan a criticar, ¿verdad? Que sí, que eran muy radicales, que eran muy estrictos y que eran muy entusiastas. Y aquí viene uno de estos nombres, lo empezaron a denominar los entusiastas, porque ellos eran pues demasiado entusiastas para buscar al Señor. Y luego lo comienzan a llamar de burla los metodistas, porque creían que con métodos devocionales ellos podían entrar a la presencia del Señor. Entonces el metodismo, el nombre metodista comienza como una burla. A Juan Wesley le gusta el nombre y él decide adoptarlo. Él dice, sí, nosotros somos los metodistas. Es interesante, es increíble realmente cuántos nombres de movimientos comienzan como una burla. Los calvinistas fueron comenzados llamándose calvinistas, los comenzaron a llamar así por una burla. Los luteranos también los llamaban así por una burla. Los protestantes son llamados así por una burla. Entonces es increíble cómo muchos de estos nombres por los cuales se conocen muchos movimientos comienzan siendo una burla, y los metodistas también. En algún momento de su vida, Juan Wesley decide que él ha sentido el llamado misionero a la colonia inglesa de Georgia, en lo que ahora es Estados Unidos. Entonces ahora él va a decidir que va a cruzar el mar, va a cruzar el océano Atlántico, va a ir a las colonias británicas, en lo que ahora es Estados Unidos, y él va a trabajar entre la población nativo en este lugar. El problema es que cuando él va cruzando el océano, se desata una tormenta y él cree que se va a morir. Y en este momento él grita desesperado, él piensa que se va a morir, él pierde su fe, pierde su esperanza en Dios, él piensa que no va a sobrevivir. Y a bordo de este barco va un grupo de cristianos pietistas luteranos que se conocen como los moravos. Y cuenta la historia que los moravos estaban totalmente tranquilos y en paz en todo el viaje, porque ellos creían firmemente que Dios tenía el control de todas las cosas. Por lo tanto, si era el tiempo de morir, iban a morir. Y si no era el tiempo de morir, no iban a morir. Así de sencillo. Si me muero, me voy al cielo. Si no me muero, llego a las colonias británicas. Entonces no sé cuál es el problema. Aquí no hay pierde. Entonces los moravos estaban muy tranquilos en todo el viaje, y esto causó un gran impacto en la vida de Juan Wesley. Cuando Juan Wesley llega a Georgia, a él lo llaman para pastorear una pequeña iglesia. Él siempre quiso trabajar con la población nativa, no se lo permiten, entonces a él lo llaman para pastorear una pequeña iglesia, y lo primero que él hace cuando él llega a la iglesia es enamorarse de una de las hijas de uno de los miembros más adinerados de la congregación, Sophie Hopkins. Y entonces él va y empieza a cortejar a Sophie, y él está enamorado de Sophie, él cree que se va a casar con Sophie. Sophie tiene otros planes, y entonces Sophie manda al pobre Juanito a lo más profundo de la friend zone. Lo manda al hermano en Christ zone, le dice,
tú eres un compañero de milicia en el ejército celestial, ¿verdad? Entonces, pobrecito, le rompen el corazón al joven Juan Wesley. Él se le declara a Sophie. Sophie no quiere nada, lo manda a volar, y entonces Juan Wesley está tan enojado, tan decepcionado y tan frustrado que el siguiente domingo él se rehúsa a servirle los elementos de la comunión a Sophie. Porque me vas a viciar, yo también te voy a viciar a vos, mamá. O sea, aquí estamos. El problema es que según las leyes de la iglesia anglicana, la única razón por la cual se le niega a una mujer joven los elementos de la comunión es si se tiene evidencia de que ella está en pecado sexual. Entonces, en esencia, lo que él acaba de hacer es anunciarle a toda la congregación: Sophie está en pecado. El papá de Sophie, don Sofo, se entera y pobrecito Juan Wesley tiene que literalmente salir huyendo de Georgia porque su alguna vez suegro, el que él quiso que fuera su suegro, lo está buscando literalmente para matarlo. Entonces, Juan Wesley fue a Georgia a ser misionero, no evangelizó a nadie, no alcanzó a nadie, tiene que huir perseguido de la iglesia donde él pastoreaba por difamar a una muchacha, a una señorita, y entonces está de regreso en Londres en 1738, deprimido, frustrado, está triste, y de repente se recuerda de los moravos que él vio en el barco cruzando el océano, y escucha en la calle Aldersgate en Londres una reunión de los moravos. Cuando él entra a ver lo que están haciendo los moravos, están leyendo el prefacio del comentario de Martín Lutero a los romanos en alemán. Suena como un servicio súper emocionante. Yo solo puedo imaginar el fuego que había en ese lugar. Pero Juan Wesley tiene un encuentro con el Señor. Más adelante él dice que él sintió un extraño calor en su corazón. En otras palabras, Juan Wesley, el misionero, pastor, teólogo, erudito, nunca había conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Y entonces él tiene un encuentro radical con el Señor y él habla de que él sintió cómo Dios había erradicado el pecado de su vida. Literalmente lo transforma en una nueva criatura. Yo sé que para nosotros los cristianos pentecostales modernos la idea de aceptar a Jesús como Señor y Salvador es una idea muy común, ¿verdad? Nosotros todos lo hemos hecho, ¿verdad? Okay, aparentemente no, pero bueno, oren por favor por los hermanos que están aquí, que ninguno ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Todos lo hemos hecho y todos invitamos a otras personas a hacerlo, ¿verdad? Cuando evangelizamos a alguien le decimos: ¿le gustaría a usted aceptar a Jesús como Señor y Salvador? Y ellos repiten la oración de fe. Por supuesto, eso es muy válido, eso es una forma bíblica de hacerlo, pero lo que hay que entender es de que históricamente esto no se hacía. Esto era muy extraño, esta idea de aceptar a Jesús. Lo que se hacía era que uno nacía en la iglesia. Uno nacía en una familia luterana, calvinista o católica, dependiendo del contexto histórico, y uno simplemente crecía en esa iglesia. Y entonces se asumía, porque como yo fui bautizado y hice todo este protocolo, yo soy parte de la iglesia, yo soy parte del cuerpo de Cristo. Juan Wesley de alguna manera es uno de los primeros en tener esta revelación de tener una relación, no quiero decirlo de manera despectiva, pero una relación personal con Dios, una relación de poder aceptar a Jesús realmente en su corazón. Y a partir de eso, junto con Charles Wesley y otro hermano que se llama George Whitefield, regresan a las colonias americanas para promulgar y para empezar a predicar, y ellos de hecho promueven un avivamiento que se conoce históricamente como el Gran Despertar. E históricamente se sostiene que la razón por la cual Estados Unidos ha logrado ser la superpotencia que es, y la razón por la cual Estados Unidos todavía no ha caído, es por dos avivamientos: el primer gran despertar y el segundo gran despertar. El primer gran despertar fue impulsado por Juan Wesley, su hermano Carlos Wesley y otro amigo que se llamaba George Whitefield. Fueron cientos de miles de conversiones milagrosas las que se dieron en algunos años. Y por supuesto Juan Wesley funda lo que ahora conocemos como el metodismo. El metodismo crece y crece y crece y crece, se convierte en una de las denominaciones más grandes de toda la historia del cristianismo. Juan Wesley estuvo activo durante 55 años, él predicaba todos los días, 2 veces al día durante 55 años sin interrupciones. Él escribió más de 60 libros en 6 idiomas diferentes y recorrió más de 17,000 kilómetros sobre el lomo de un caballo, entonces predicando el evangelio. Entonces,
ya no hay espacio para quejarnos de ningún tipo de dificultad en el Evangelio. Entonces no vamos a tomar esa actitud. Pero algunos de los aportes teológicos de Wesley es que Wesley no estaba de acuerdo con Lutero porque Lutero pensaba que no se debía hablar de buenas obras en el contexto de la justificación, porque él decía que si se hablaba de buenas obras, entonces eso le iba a restar a los méritos de Jesucristo. En otras palabras, si un cristiano pensaba que tenía que hacer buenas obras, iba a caer en pensar que entonces no tenía que depender de Jesús para su salvación. Juan Wesley introduce la idea de que la santificación es la puerta, perdón, la justificación es la puerta a la santificación. En otras palabras, yo comienzo siendo justificado, Cristo me justifica y luego yo comienzo a ser santificado. Yo comienzo en un proceso de santificación. Los demás reformadores, Calvino y Lutero, realmente no enseñaban mucho acerca de este proceso de santificación. Lutero tenía más la idea de que los cristianos seguían siendo igual de pecadores, simplemente Dios les había concedido su justicia, entonces en otras palabras Dios ahora los aceptaba como que si fueran justos en ese sentido, pero de todas maneras seguían en su estado pecaminoso. Una de las frases que Lutero utilizaba era que el cristiano era al mismo tiempo justo y al mismo tiempo pecador. Simul justus et peccatur, al mismo tiempo justo y al mismo tiempo pecador. Juan Wesley dice, no, yo lo que veo en la Biblia es que una vez que yo soy justificado, yo comienzo a ser santificado. Y también Wesley desarrolla un concepto teológico que es importante para nosotros los pentecostales, que se llama gracia preveniente. La gracia preveniente de Dios. Lutero y Calvino, y especialmente Calvino, mantenían este concepto de la predestinación, es decir, Dios ha elegido a ciertas personas para aceptar a Jesús y ha elegido a otras personas para no hacerlo. Entonces, si una persona es salva, la razón por la cual esa persona fue salva es porque Dios ya lo había elegido. Calvino es muy enfático en esta idea de que nosotros los seres humanos no podemos aportar nada a nuestra salvación. Todo es por Dios, para Dios, a través de la gloria de Dios. Y entonces cuando una persona acepta a Jesús es porque Dios lo aceptó a él primero. Es porque Dios primero lo llama a esa persona de manera individual y la persona luego responde a ese llamado solamente por la gracia de Dios. Wesley es arminiano y entonces Wesley dice, no, yo no veo eso en la Biblia, yo lo que veo es una cuestión que se llama gracia preveniente, y es que Dios trabaja primero en nuestros corazones para darnos libre albedrío para que al oír el evangelio lo podamos aceptar. En otras palabras, cuando una persona acepta a Jesús es porque Dios ya había estado trabajando en el libre albedrío. Dios de alguna manera empodera a la persona para poder responder al mensaje de la gracia. Entonces sí es una decisión y sí es algo que la persona de alguna manera hace juntamente con Dios. Wesley de alguna manera desarrolla esta idea y se ha llevado a ciertos extremos, pero Wesley desarrolla esta idea de que Dios trabaja con el cristiano para santificarlo. Calvino tiene más la idea de que la santificación proviene absoluta y totalmente de parte de Dios. Yo no hago nada para ser santificado. En otras palabras, si yo tengo un vicio y no se me quita el vicio, es porque Dios así lo ha querido. Porque yo no puedo hacer nada, porque eso si yo lo hago es en mis propias fuerzas. Wesley dice, no, el hombre trabaja con Dios, Dios trabaja con el hombre para ser santificado. Y aquí es donde entra la idea, que es otra idea muy wesleyana, que es la perfección cristiana. Wesley habla acerca de la perfección. Y cuando habla de la perfección no es ser perfecto en el sentido de ser libre de error o de no enojarnos o no tener debilidades o algo por el estilo, es obtener victoria total sobre el pecado mediante el Espíritu Santo. El cristiano puede ser tan guiado por el Espíritu Santo que el pecado desaparece de él. Nosotros hoy día lo llamaríamos madurez cristiana. Llamaríamos esto madurez espiritual, esta idea de que en algún punto el cristiano ya no debería vivir atado al pecado, ya no debería vivir sujeto al pecado, debería poder triunfar sobre el pecado. Wesley llama a esto la idea de perfección, pero para la perfección necesitamos algo que Wesley llama una segunda obra o una segunda obra de gracia.
Y esto sí es muy importante para los pentecostales, porque más adelante los pentecostales van a agarrar este término y lo van a adoptar y lo van a adaptar también de una manera ligeramente diferente. Lo que Wesley enseñaba es de que aparte de la salvación, el Espíritu Santo también se movía en algún momento posterior a la salvación para hacer una obra de santificación. Esto se conoce como una segunda obra o un segundo derramamiento del Espíritu Santo. Históricamente las denominaciones protestantes, los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, enseñan que a la hora de ser parte de la iglesia, a la hora de volverse cristiano, el Espíritu Santo viene sobre una persona, la hace cristiana y eso es prácticamente lo que es decir, no hay algo más que el Espíritu Santo hace, aparte de dar testimonio interior y fortalecer al cristiano y etcétera, pero no hay como una segunda obra. Wesley dice, sí, hay una segunda obra que el Espíritu Santo realiza para ayudar al cristiano a seguirse santificando. Y entonces esto es muy importante para nosotros los pentecostales, porque nosotros hemos adoptado este lenguaje para hablar del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces más adelante los teólogos pentecostales van a tomar el concepto de Wesley y van a decir sí, y una de esas manifestaciones es el hablar en otras lenguas. Es el toque pentecostal que se le da. Entonces hay que de alguna manera tomar eso en cuenta. Por eso es que es muy importante hablar de Wesley y hablar del wesleyanismo, del movimiento wesleyano, porque los wesleyanos nos han legado a nosotros muchos de estos términos, como la gracia preveniente, como la perfección cristiana y también esta segunda obra de gracia. Nosotros los pentecostales somos arminianos. Técnicamente no se puede ser. Técnicamente, una de las doctrinas fundamentales del pentecostalismo es el arminianismo. Entonces, el pentecostalismo y el calvinismo no se mezclan en ese sentido de esa manera. Pero ahora entonces necesitamos hablar acerca del pentecostalismo como tal y el movimiento pentecostal, porque por supuesto el movimiento pentecostal va a ser muy, muy, muy importante para nuestra historia de cómo vino el evangelio aquí en Guatemala, porque el pentecostalismo domina absolutamente el evangelio acá en Guatemala. El pentecostalismo es un fenómeno muy interesante, hablando históricamente, porque parece ser un fenómeno que surge de la nada. Los pentecostales no lo entenderían de esa manera. Los pentecostales dirían que ellos han estado desde el día de Pentecostés, ¿verdad? Y que de alguna manera u otra han existido en la historia de la iglesia, pero como pentecostalismo como tal, como movimiento, realmente el pentecostalismo surge de la nada en el siglo XX. Sin embargo, una de las doctrinas fundamentales, una de las ideas fundamentales de los pentecostales es de que de alguna manera ellos han recuperado algo que se perdió. Los pentecostales tienen esta idea de que en algún momento u otro se perdió la obra del Espíritu Santo, los dones del Espíritu o el fuego de Dios en la iglesia, y que los pentecostales de alguna manera surgen para restaurar o para hacer que ese tipo de cosas resurja en la iglesia. Eso está bien, es un punto muy válido históricamente, creo que se puede argumentar a favor de eso. El problema es de que algunas iglesias pentecostales caen en afirmar, por lo tanto, que la iglesia se desvía completamente después del día de Pentecostés. Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que inmediatamente después del día de Pentecostés la iglesia se desvía y no se restaura hasta que vuelve otra vez el fenómeno del pentecostalismo. Eso sí, ya eso es lo que la iglesia mormona enseña. Entonces no queremos ser mormones, nos gusta el café y hay otras razones por las cuales no queremos ser mormones. Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado, pero sí tenemos este sentido de recuperar algo que se ha perdido. Rondan ahora más o menos los 500 millones de cristianos, es decir, un poquito más de la mitad de las personas que se identifican como cristianas alrededor del mundo se identifican como pentecostales. Ahora, hay que tomar en cuenta que la estadística que cuenta a los que se identifican como cristianos, cuentan incluso personas que se consideran católicas, es decir, eso va entre los católicos. Entonces, con todas esas personas, aún así, más de la mitad de las personas que se identifican como cristianos de cualquier índole se identifican como cristianos pentecostales. Es una cantidad enorme y sigue siendo la única parte de la iglesia cristiana que está creciendo numéricamente hasta el día de hoy. Las demás áreas de la iglesia, incluyendo la iglesia católica, no están creciendo numéricamente. Llevan varios años de estar en muchas áreas en un decrecimiento. La iglesia pentecostal es la única que sigue creciendo. Y el pentecostalismo es un movimiento variado y muy difícil de definir. Hay 40,000 denominaciones evangélicas
dentro de las cuales está el pentecostalismo. Dentro del pentecostalismo hay casi 1000 denominaciones solo dentro de los mismos pentecostales. Uno puede ser pentecostal de cualquier sabor, color, índole, énfasis. No es lo mismo decir príncipe de paz que el príncipe de paz. Están las asambleas de Dios, está la iglesia de Ebenezer local aquí en Shela, y aparte la denominación que son las Ebenezer, está Elim, está Miel, está Palabra Miel, está, o sea, es una cosa, está Calvario, el otro Calvario, se fue el Calvario, o sea, es una cosa de verdad increíble. Y aparte de eso están todas las demás iglesias que se conocen como las iglesias neopentecostales, que son de doctrina pentecostal, pero no están asociadas formalmente con ninguna denominación pentecostal. Entonces, a nivel de Guatemala, muchas de las iglesias más grandes, como Casa de Dios o la Fraternidad Cristiana, son iglesias de índole pentecostal, pero no son asambleas de Dios, ni Iglesia de Dios del Evangelio completo, digamos, no son parte de una denominación pentecostal. Esas iglesias se llaman neopentecostales. Pero podemos definir a los pentecostales en términos generales. La mayoría de pentecostales enfatizan cosas como los dones, enfatizan cosas como las emociones. Entonces los pentecostales hablan mucho de sentir la presencia, de recibir la presencia, de sienta en su corazón. Enfatizan mucho el hablar en lenguas. Otra vez, no todas las denominaciones pentecostales enfatizan esto, pero la mayoría sí lo hace. Enfatizan mucho las sanidades divinas y orar y pedir milagros. Usualmente las iglesias pentecostales enfatizan estas cosas. Y también yo creo que añadiría yo una característica más allí, y es la escatología. Las iglesias pentecostales tienden a estar muy interesadas en la escatología. La escatología es la doctrina de los tiempos finales. La mayoría de cristianos que salen a predecir el final del mundo, el rapto, la venida de Cristo, tienden a ser cristianos pentecostales. Los pentecostales tienden a estar muy fascinados con este tipo de temas. Las denominaciones históricas por lo general no. Entonces los presbiterianos, los luteranos, los calvinistas, los anglicanos, por ejemplo la iglesia, incluso si tomamos en términos generales, la iglesia católica menos está interesada en este tipo de cosas. Los pentecostales tienden a ser los que escriben libros, como había un libro que se llamaba 88 razones por las cuales Jesús va a regresar en 1988. Y luego al siguiente año escribieron un libro que se llama 89 razones por las cuales Jesús va a regresar en 1989. Y bueno, entonces ahora supongo que van a ser 2022 razones por las cuales, no sé, ¿verdad? Entonces está complicado. Gracias a Dios el hermano dejó de escribir libros así. Muy bien. Y podemos definir el pentecostalismo, mire, hasta la forma en que se define o que se toma el pentecostalismo en cuestiones cronológicas tiene que ser muy pentecostal, porque el pentecostalismo se mide en olas. Eso es hasta eso me parece a mí muy pentecostal, ¿verdad? Nosotros tenemos olas. Entonces, usualmente se habla de 3 olas en el pentecostalismo. La primera ola es lo que se conoce como el pentecostalismo clásico. La segunda ola es la renovación carismática. La tercera ola es lo que se conoce como el neopentecostalismo. Pero ahora, mientras más está pasando el tiempo, yo más y más estoy de acuerdo con esto, en que sí estamos entrando a una cuarta ola del pentecostalismo. Y la característica predominante de la cuarta ola del pentecostalismo parece ser un énfasis intelectual. Los pentecostales históricamente han sido los que menos se caracterizan por ser intelectuales. Y hay una larga historia tras esto, de incluso un rechazo hacia el intelectualismo como signos de la religiosidad. Pero gracias a Dios eso ha estado cambiando. Y entonces una de las marcas es de que ahora se están levantando muchos cristianos pentecostales que al mismo tiempo son eruditos serios y están buscando formas de defender bíblicamente muchas de las doctrinas pentecostales. Y yo creo que eso es muy bueno. Entonces, hablemos un poquito acerca de la primera ola. Vamos a tratar brevemente. Sí, estamos bien todavía. Vamos a tratar brevemente aquí. La primera ola es lo que da inicios, por así decirlo, al movimiento pentecostal. Y el evento que marca esto es el avivamiento de la calle de Azusa, ¿verdad? En la ciudad de Los Ángeles, en California. El avivamiento de la calle de Azusa, a pesar de que fue un fenómeno de alguna manera espontáneo, viene de eventos que habían sucedido antes. Por ejemplo, algunos años antes de la calle de Azusa hubo un avivamiento muy fuerte en Gales, en el Reino Unido.
Hay muchas historias acerca de esto, del hermano que era un minero, era alguien que prácticamente analfabeta que dirigió este avivamiento, tenía 26 años cuando el avivamiento se desató y él todos los días oraba y hacía solamente esta oración: Señor, dame Gales o me muero, dame Gales o me muero. Y luego finalmente, después de asistir muchos años a su pequeña iglesia, él se paró en el púlpito, le dieron la oportunidad de predicar y lo único que él dijo fue: el fuego de Dios me consume. El fuego de Dios me consume. Y eso esparció la llama. Dice que eran cosas, se veía la nube de la gloria, se podía percibir eso. Dice que en los colegios y en las escuelas, un niño dice que se levantaba a enseñarle a sus demás compañeros y 150 de los alumnos del colegio terminaban aceptando a Jesús, incluyendo a la maestra. Llegó una delegación del Parlamento inglés, de los diputados, de los miembros del Parlamento, y ellos terminaron aceptando a Jesús. Se suspendieron todos los deportes, todos los casinos, los circos, todo se cerró en Gales porque ya no les interesaba. Ya no habían estadios en Gales porque nadie estaba interesado en ir a ver los partidos de fútbol, todos querían estar en la iglesia. Ese sí es un avivamiento. Eso sí sabemos que tiene que ser Dios. Entonces, el día que suspendan un partido de Xelajú, ¿quién va a ser? De verdad. Entonces, esa sí va a ser la cuarta ola, la sexta ola de una vez. Entonces vienen este tipo de situaciones. Aparte tenemos a otro hermano que se llama Smith Wigglesworth, que él está activo en Inglaterra, específicamente en el área de Londres. Él también es una persona que nunca aprendió a leer y a escribir. Su esposa le enseñó a leer y lo único que él podía leer era la Biblia. Y él nunca pudo leer, nunca estaba interesado en leer nada más. Smith Wigglesworth también era un predicador absolutamente brillante. Él resucitó a casi 30 personas a lo largo de su ministerio, incluyendo a su esposa, que la resucitó como 5 veces. Estaba enferma la señora y se moría, y Smith Wigglesworth la mandaba a que regresara, y regresaba la señora, se volvía a morir, y Smith le volvía a decir, y así hasta que finalmente a la cuarta, a la quinta le dijo: mi amor, déjame ir, yo quiero estar con el Señor. Entonces finalmente la dejó ir. Son historias absolutamente increíbles. Smith Wigglesworth decía: yo nunca oro por más de 20 minutos, pero yo nunca paso más de 20 minutos sin orar. Entonces este tipo de cosas de alguna manera hacen que surja esta situación, pero la persona que de alguna manera da inicio al avivamiento en Estados Unidos, de hecho son 2 personas. El primero es este hermano que se llama Charles Fox Parham. Charles Fox Parham tiene un instituto bíblico en Kansas y en Texas, y él comienza a enfatizar la predicación a afroamericanos y a pobres, y también esta situación de recibir el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en lenguas. Uno de los discípulos de Charles Fox Parham es un hermano que se llama William Seymour. William Seymour es un hermano afroamericano, es moreno, hijo de esclavos, y tuvo sarampión de pequeño y entonces perdió un ojo. Entonces no era una persona muy atractiva en ese sentido físicamente. Él es discípulo de Parham, comienza a enseñar en Texas, y él lo invitan a predicar avivamiento en California. Lo que es muy interesante es que William Seymour enfatiza la obra del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, a pesar de que William Seymour no lo había recibido para este momento. Él es algo que él está deseando y lo está enseñando, lo está predicando, pero no lo ha logrado. Entonces finalmente en California, en Los Ángeles, lo invitan a predicar una pequeña iglesia. Los ancianos de la iglesia se enteran de lo que este hermano está predicando, también tienen un problema con que él es afroamericano, y entonces los ancianos de la iglesia se juntan durante la semana y le cambian la chapa. Entonces regresan a la iglesia la próxima semana y no funciona la llave. Entonces tienen que mudarse y eventualmente encuentran una pequeña casa. La casa es muy pequeña. Cientos y cientos de personas están intentando entrar a la casa para escuchar la palabra, ya no se puede. Entonces terminan moviéndose a una fábrica abandonada en la calle Azusa. Y entonces el avivamiento de la calle de Azusa dura desde 1906 hasta 1915. William Seymour de hecho era un predicador aburrido. Él predicaba encima de una caja de cartón con una bolsa en la cabeza porque no quería que nadie lo viera, pero la nube de la gloria era tan espesa que dice que los niños jugaban a las escondidas dentro de la nube de la gloria. La gente metía la cabeza entre la ventana, la gente se subía por el techo, la gente hacía todo, cualquier cosa que tuvieran que hacer para poder estar dentro de este avivamiento. Y esto duró desde 1906 a 1915. Una de las características del movimiento pentecostal es de que el movimiento pentecostal ha tendido a alcanzar grupos marginados.
personas pobres, personas menos vistas en la sociedad, personas que sufren de persecución o racismo o discriminación en base a su color de piel o a su estatus económico o educativo. Ese fenómeno es una de las razones por las cuales el pentecostalismo acá en Guatemala ha tenido tanto éxito. Históricamente la iglesia pentecostal ha alcanzado a las personas marginadas. Una de las, y digo esto con mucho respeto, pero una de las cosas que irónicamente fueron una mayor bendición para la iglesia pentecostal, una de las causas del crecimiento de la iglesia pentecostal acá en Guatemala fue la guerra civil. La guerra civil ayudó a que la iglesia pentecostal explotara aquí en Guatemala, porque los pentecostales iban a lugares en donde otras personas no podían llegar y se iban a establecer en lugares incluso donde la iglesia católica ya había abandonado esos lugares. La iglesia pentecostal entraba y establecía obras allí. En el Triángulo Ixil, aquí en Guatemala, en Quiché, que fue una de las áreas más golpeadas por la guerra civil, hay unas iglesias enormes de las Asambleas de Dios, de la Príncipe de Paz, que si tuvieran la misma cantidad de miembros per cápita y estuviera la iglesia acá en Xela o en la ciudad de Guatemala, tendrían más o menos 70,000 miembros, o sea, considerando el tamaño del pueblo. Son iglesias enormes, son iglesias pentecostales. Entonces la iglesia pentecostal siempre se ha buscado enfocar en estas personas. Y de esta primera ola del avivamiento de la calle Azusa salen varias denominaciones pentecostales. Por ejemplo, sale la Iglesia Pentecostal de Santidad en 1911, salen las Asambleas de Dios en 1914, sale la Iglesia Cuadrangular, que acá en Guatemala no hay muchas, pero en Estados Unidos sí son bastantes. Una hermana que se llama Amy Semple McPherson, y la Iglesia de Dios de la Profecía, que es también otra denominación pentecostal, que sale también en el siglo XX. Entonces, esa fue la primera ola. La segunda ola sucede entre 1950 y 1960. Y aquí es donde hay que tener cuidado con los términos, porque el término histórico para este fenómeno es la renovación carismática. Así es como se le llama, la renovación carismática. Cuando hablamos de carismáticos acá en Guatemala, casi siempre inmediatamente pensamos en un católico carismático. Pero un cristiano carismático es simplemente una persona que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador, pero que cree en los carismas o los dones del Espíritu Santo. Entonces, bajo esa definición, no me apedreen, pero bajo esa definición, todos los pentecostales son carismáticos. Gracias. Mano Jorge es súper carismático. Entonces, sí. Entonces, esa es la diferencia. Entonces, sí existe un movimiento como tal, que es el movimiento católico carismático, ahorita vamos a hablar de ellos, pero una persona carismática es simplemente una persona que cree en los dones del Espíritu, porque lo que sucede es que en la segunda ola muchas iglesias no pentecostales comienzan a experimentar la llenura del Espíritu Santo. Entonces esto deja de ser un fenómeno netamente pentecostal y de repente se escuchan de iglesias bautistas, se escuchan de iglesias presbiterianas, se escuchan de iglesias calvinistas, anglicanas. De hecho, el avivamiento comienza en una iglesia episcopal en Van Nuys, California, allá por 1950, entre 1950 y 1960, y entonces muchas personas que no se identificaban como pentecostales comienzan a recibir los dones del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y en esta época surgen dos fenómenos muy interesantes. Uno de estos fenómenos son los movimientos pentecostales de santidad. Es un corte de pentecostalismo, es un estilo de pentecostalismo que enfatiza mucho la austeridad. Son las personas que por lo general no se cortan el cabello, especialmente en el caso de las mujeres, no pueden usar maquillaje las mujeres y no utilizan joyas. Entonces son pentecostales de santidad y hay muchos movimientos dentro de este grupo. Acá en Guatemala esto también existía. Muchas de las primeras iglesias pentecostales en venir aquí a Guatemala eran iglesias de este corte, de esta índole. Diría yo en tiempos modernos, y otra vez yo pues igual en la serie cuando hablemos de la iglesia aquí en Guatemala yo voy a mencionar un montón de nombres, no estoy intentando tirarle a nadie, simplemente estoy hablando como un historiador, si lo queremos llamar así. Pero acá por ejemplo la iglesia de la cadena de iglesias o la denominación prácticamente del Monte Sinaí es una iglesia es pentecostal técnicamente, pero son pentecostales de santidad, y eso simplemente significa que tienden a ser personas bastante estrictas, bastante austeras en su estilo de vida.
Pero también de esta época surgen las campañas y las cruzadas. Los pentecostales empiezan a utilizar los medios masivos de comunicación para hacer campañas y cruzadas de evangelismo y de sanidad. Entonces, creo que tengo las mismas fotos ahí, vamos a ver si tenemos. Ok, entonces ahí estamos bien. Entonces, este hermano que ustedes ven aquí es un hermano que se llama T.L. Osborne. T.L. Osborne es un evangelista americano. Él vivió muchos años en África, fue un gran gigante de la fe y fue instrumental para llevar a muchas personas al conocimiento de Cristo. Pero T.L. Osborne es famoso porque él fue el primero en realizar una cruzada evangelística aquí en Guatemala en 1953. Entonces él trajo a su equipo y en los 1940, 1950 se empieza a poner de moda, especialmente en Estados Unidos, la televisión. Más y más personas, más y más casas pueden tener televisión, y entonces los pentecostales empiezan a utilizar estos medios. Las carpas, ¿verdad? Eran carpas enormes las que se utilizaban. Acá en Shela, Enseñanza Agua Viva, hacía sus campañas bajo carpas, ¿verdad? Es porque así lo hacían durante mucho tiempo en Estados Unidos, tenían carpas. T.L. Osborne y algunas de las otras personas, por ejemplo, creo que tengo la siguiente imagen ahí. A saber a quién tengo por ahí. Bueno, tengo a Kenneth Hagin. Deberíamos tener a otro personaje también ahí, que es Oral Roberts. Oral Roberts tenía carpas donde cabían 50,000 personas. A Oral Roberts le tuvieron que operar los hombros porque él le impuso manos a 2 millones de personas. Entonces se deshizo los hombros de imponerle manos. Y yo le animaría, si usted tiene el deseo, en algún momento tiene el tiempo, métase a YouTube, porque está un montón de las cruzadas antiguas de Oral Roberts. Es increíble cómo él ora por niños que están en sillas de ruedas, están en cama y se levantan, ¿verdad? Hay historias de otros ministros, un hermano que se llamaba A.A. Allen. Allen era muy interesante porque usualmente lo que hacían es que los ponían a todos en fila y todos tenían una tarjetita, ¿verdad? Diciendo cuáles eran sus síntomas. Entonces el hermano pasaba y le daban la tarjetita. Entonces yo tengo, no sé, artritis, ¿va? Entonces muy bien, entonces vamos a orar por artritis. Este hermano, Allen, nunca tuvo que usar las tarjetitas de oración porque él, por discernimiento, podía saber exactamente cuál era el problema con cada persona. Entonces, usted tiene tal cosa, sí, uy, ya no lo tiene. Pero otro hermano que es fundamental en esto, en la segunda ola, es Kenneth Hagin. Kenneth Hagin, él comienza como pastor, él es profeta y maestro, y él eventualmente funda. Regresemos una. Él es Oral Roberts. Regresemos una. Ahí estamos. Muy bien, quedemos ahí. Entonces, Kenneth Hagin eventualmente funda un instituto bíblico en la ciudad de Tulsa, Oklahoma, que se conoce como Rema. Y él prácticamente funda su propia denominación pentecostal, que es lo que se conoce hoy día como el movimiento Palabra de Fe. Fuerte énfasis en confesar la palabra, en confesar prosperidad, en confesar sanidad, etcétera. Y hay miles de iglesias que están afiliadas a Rema el día de hoy. Y Kenneth Hagin definitivamente fue uno de los mayores personajes en la historia de la iglesia pentecostal. Él comienza a estar activo en la década de los 40 hasta su muerte en el 2003, cuando él fue a estar con el Señor. Y Kenneth Hagin es muy especial para nosotros también porque Grace es graduada de Rema, del Instituto Bíblico. Entonces Dios bendiga al hermano Hagin. Muy bien. Y también está Oral Roberts, que es el siguiente que está ahí, que les estaba contando que él tenía estas carpas. Él también es de Oklahoma. Kenneth Hagin, de hecho, es de Texas, pero Oral Roberts sí era de Oklahoma, y él eventualmente funda una universidad, la Universidad Oral Roberts, y también estuvo activo durante muchas décadas con esta situación de las campañas y las cruzadas. Muy bien. Y por último tenemos entonces la tercera ola. La tercera ola comienza en la década de los 1980 y se conoce mucho como el movimiento de señales y milagros. Uno de los énfasis o una de las transiciones que se hace en la tercera ola es de que se tiene la idea de que el hablar en lenguas y el buscar milagros se convierten en las señales de los verdaderos cristianos. Y esto puede ser bueno y puede ser malo. Porque la Biblia enseña que los dones del Espíritu Santo están disponibles para todos. Sin embargo, no es requisito imprescindible ser lleno del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas para aceptar a Jesús. Sin embargo, muchas iglesias pentecostales sí han caído a lo largo de los años en enfatizar esto, en que solo los cristianos que oran en lenguas y solo los cristianos prácticamente que creen como ellos son verdaderos cristianos. De allí que se han hecho muchos esfuerzos de parte de la iglesia pentecostal de evangelizar, según ellos, a otras denominaciones. Entonces, misioneros pentecostales que se van a una iglesia bautista a intentar convertir a los bautistas a Cristo, y es así como, pues, son cristianos, tal vez no son pentecostales, pero sí son cristianos. Yo tuve una hermana en una de mis clases hace muchos años,
que me contó que ella estaba intentando evangelizar a una de sus vecinas que era metodista. Y entonces me pidió que orara para que la hermana aceptara a Jesús. Entonces, grande fue su decepción cuando yo le dije que esa hermana ya había aceptado a Jesús, ¿verdad? Simplemente, pero es que no cree como nosotros, sí, pero sí es cristiana, ¿verdad? Entonces, tenemos que tomar en cuenta eso. Y también en la tercera ola hay un fuerte énfasis en la profecía y en las predicciones sobre el fin del mundo y la venida de Cristo. Aquí es donde surgen movimientos como el movimiento apostólico. Esta idea se fue poniendo muy de moda, ahora ha menguado un poquito, gracias a Dios, pero se empieza a poner muy de moda esta idea de la paternidad espiritual. Hubo un tiempo en donde todos tenían que tener un padre espiritual, ¿verdad? Todos tenían que estar bajo la cobertura de algún apóstol. Yo recuerdo de pequeño a mis papás les preguntaban constantemente quién es su padre espiritual. Mi papá siempre decía Dios. Se les caía muy mal a la gente que estaba preguntando, pero para qué hacen preguntas así, ¿va? O sea, obviamente es Dios. Este énfasis sobre el movimiento profético, que otra vez tiene sus partes buenas, tiene sus partes no tan buenas, siempre se puede caer en extremos, pero si viene a ser algo bueno para el cuerpo de Cristo. Un personaje importante aquí en la tercera ola serían personas como, entre otros, Peter Wagner. Sí, Peter Wagner de alguna manera tiene esta idea de los nuevos apóstoles y de la nueva profecía, cosas así. Hay un hermano que es de apellido Hammond, que es Bill Hamon, que también es uno de los principales profetas de este tiempo. Bill Hamon es mentor de otras personas como Cliff Bell y otras personas que están muy fuertes el día de hoy. Y también hay super ministerios. Aquí es donde los ministerios a los medios masivos se vuelven muy grandes. A tal punto que los empiezan a criticar un poquito más. Entonces tenemos a personas como, por ejemplo, vamos a ver si tenemos las fotos ahí, gracias. Entonces, por ejemplo, tenemos los ministerios de Kenneth Copeland en Estados Unidos, que son ministerios enormes realmente y enfatizan mucho esto de la profecía, de la imposición de manos y cosas por el estilo. En este tiempo también, no específicamente con ellos, pero en este tiempo también hay un énfasis mayor sobre la venida de Cristo. Aquí es donde empiezan a surgir muchas profecías, muchas predicciones del retorno de Cristo, un interés bastante alto en la escatología. Los pentecostales son realmente los que inventan una doctrina que se llama el dispensacionalismo clásico, que es la forma en que la mayoría de pentecostales entienden el libro de Apocalipsis. Es algo que es realmente netamente pentecostal. La mayoría de cristianos no son dispensacionalistas, históricamente no lo han sido. Los pentecostales son los que de alguna manera desarrollan esto porque tienen este énfasis respecto a la escatología. Entonces tenemos a personas como Kenneth Copeland, tenemos a otra hermana que es muy usada por el Señor, que es Joyce Meyer, ¿verdad? Que es muy famosa. Joyce Meyer no es pastora, Joyce Meyer no tiene una iglesia como tal. Joyce Meyer es ministra itinerante, ella viaja de lugar en lugar compartiendo la palabra de una manera muy práctica, muy puntual, de una manera muy fácil de entender, y entonces ella también sería representante de esta tercera ola. Es muy interesante porque la hermana que hace la voz de Joyce Meyer acá en español, que no sabemos quién es, pues la verdad yo no sé quién es, ustedes saben quién es, yo no sé quién es, tiene una voz muy linda. La voz de la hermana es muy preciosa y se ha vuelto icónica la voz, ¿verdad? La voz de Joyce Meyer en la vida real es muy diferente porque ella fumó durante muchos años antes de aceptar a Jesús, por supuesto. Y entonces tiene una voz muy grave. Entonces cuando uno la escucha en inglés y uno la escucha en español es buenos días, hermano. ¿Qué pasó? ¿Verdad? Pero es por eso, ¿verdad? Entonces son cosas interesantes. Y por supuesto aquí en Guatemala tenemos a representantes de la tercera ola, que serían personas como Cash Luna, entre otros. Vamos a hablar un poquito más de ellos más adelante en la serie, ¿verdad? Pero pues eso sería más o menos cómo surge el pentecostalismo, en la primera ola, en la segunda ola y en la tercera ola. Esperemos que sí haya una cuarta ola, yo estoy muy emocionado por eso. Creo que sí va a haber una cuarta ola que va a ser un derramamiento del Espíritu Santo, pero también énfasis en la parte académica, teológica, intelectual, que creo que es un buen equilibrio que la iglesia pentecostal necesita.